Hola a todas y a todos, bienvenidos a Fórmula GP. Hoy os traigo un tema muy importante, ya que el Gran Premio de España de Fórmula 1 corre peligro, es decir, puede desaparecer del calendario de la Fórmula 1 en los próximos años. ¿Esto a qué es debido? Porque los circuitos negocian unos contratos de una cierta duración. Cuando este contrato termina, hay que volver a negociar y volver a pagar, y normalmente este precio sigue aumentando, con lo cual hay veces que un gran premio pues ya no le salen las cuentas y entonces pues decide salirse de la Fórmula 1. Es el caso del circuito de Cataluña. El contrato terminaba este año, en 2019. Se está negociando para ver si al final se sigue haciendo Fórmula 1 en el Gran Premio de España en el mismo circuito o no. Y entonces pues voy a hacer este vídeo hablando un poco de qué opciones habría, o sea, qué circuitos o qué grandes premios podrían sustituir al Gran Premio de España en Europa para mantener un poco un equilibrio, ¿no? Unas cuantas carreras en Europa, luego hacen ese parón. Bueno, ya sabéis cómo funciona el calendario este año de la Fórmula 1, que se hace una primera parte en Europa y luego una segunda parte en Europa también. Y bueno, para mantener esto yo voy a hacer unas opciones con grandes premios de Europa posibles. Otra opción sería mantener el Gran Premio de España en otros circuitos de España, que también es posible. Entonces en este vídeo pues vamos a ver eso. Lo voy a dividir en dos partes, ¿vale? La primera parte, pues eso, Gran Premio de España sí, pero fuera del circuito de Cataluña. Y la segunda parte, Gran Premio de España fuera del calendario de la Fórmula 1. ¿Qué otros circuitos, qué otros grandes premios podrían ocupar este lugar en el calendario? Pues vamos a verlo. Bueno, la primera opción es mantener el Gran Premio de España en otro circuito. El circuito de Cataluña está regido por tres grandes poderes. Uno es la Generalitat de Cataluña, que es el poder regional que sobre la zona donde está el circuito, ¿vale? Un gobierno autonómico local es regional. Luego estaría el Ayuntamiento de Montmeló, que es el ayuntamiento del pueblo donde está el circuito. Y luego el Real Club Automóvil de Cataluña, que también tiene participación. Estos tres son accionistas. Estos tres, además, junto con la Real Federación de Automovilismo de España, que también es la organizadora del Gran Premio de España desde tiempos inmemoriales, pues se tienen que poner de acuerdo con los de Liberty Media, con los organizadores de la Fórmula 1, con la FIA y con toda esta gente, para ver si el circuito salen las cuentas, porque ahora les van a pedir un aumento de precios. Tienen que ver si con este aumento las cuentas siguen saliendo. Si esto sucede, pues es muy posible que el Gran Premio continúe. ¿Que no es posible? Pues el Gran Premio podría desaparecer tanto del circuito de Cataluña como el Gran Premio de España, simplemente ni aparecer, ni en otro lado, ¿vale? Pongamos que se llega a un acuerdo de mantener un Gran Premio de España, pero no en el circuito de Cataluña. ¿En qué otros circuitos? Y la pregunta es, ¿en cuál? ¿En qué lugar podría hacerse Gran Premio de España? Si no es en el circuito de Cataluña. Pues bueno, una primera opción podría ser el circuito de Ricardo Tormo en Cheste, Valencia. Bueno, este circuito lo conoceréis sobre todo si os gusta el motociclismo. Esta suele ser la última prueba del calendario de MotoGP. Además es un circuito que también está bastante cerca de Cataluña, está a unas 3 horas del circuito de Cataluña aproximadamente, 3 horas y media aproximadamente en coche. Y bueno, es un circuito pues que ya es conocido, tiene un prestigio, tiene unas instalaciones muy buenas, porque claro, si aquí se celebra la última prueba del Mundial de Motociclismo, porque el circuito es importante. Aquí la Fórmula 1 anteriormente ha hecho pretemporada. Cuando cada equipo se hacía su pretemporada donde venía bien. Algunos equipos venían a este circuito pues a entrenar Fórmula 1. Así de fácil. O sea, esto puede ser una opción. Se puede adaptar el circuito un poco más al trazado de Fórmula 1 si realmente se decide hacer aquí, ya que el circuito de Cataluña también participan las motos, o sea, también hay
MotoGP en el mismo circuito, pero el trazado es un poco diferente. Si veis el trazado de Fórmula 1 y el de MotoGP son un poco diferentes, porque no es lo mismo lo que frena una moto o cómo se inclina una moto o el tipo de curva que puede hacer una moto que un coche, no es lo mismo. Entonces puede haber alguna variación en el trazado, pero este es el que estáis viendo, es el trazado de motos, ¿vale? Podría hacerse ahí también Fórmula 1 perfectamente. Si tienen que frenar menos en la curva o tienen que correr menos, pues bueno, pues que se haga. Es un circuito que además me recuerda mucho al de Austria, al Nürburgring. O sea, a mí me recuerda mucho a ese tipo de circuito. Mucha recta, curva, recta, no sé, parecido también a Bahrein un poco, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Ya sabéis, ahí está la caja de comentarios. Otra opción sería el circuito de Jarama en Madrid. Bueno, aquí la Fórmula 1 ya estuvo hace bastante tiempo y claro, el circuito se ha ido cambiando con el tiempo un poquito y obviamente yo creo que hoy en día podría estar y se podría preparar para la Fórmula 1 si fuese necesario. El problema de este circuito es que es un poquito corto, es bastante corto, pero claro, un circuito corto lo que implica es luego más vueltas. Pues ya sabéis, Mónaco es el circuito más corto y serán 78 vueltas, que es el circuito con más vueltas en la Fórmula 1. Y Spa, como es el más largo, es el que menos tiene, son unas 40 vueltas aproximadamente. Pues bueno, si el circuito es más corto, se hacen más vueltas. ¿Que hay que dar 70 vueltas al circuito? Pues serán 70. ¿Que hay que dar 75? Pues serán 75. Un circuito corto. Este circuito, pues no se parece mucho a nada, o sea, no se parece a nada de lo que hay actualmente en Fórmula 1. Tiene una recta así bastante larga, un poco, pero no sé, es un circuito, bueno, quizás se parezca un poco al circuito de las Américas de Estados Unidos, aunque tiene sus diferencias. Otra opción podría ser el circuito de Motorland en Aragón. Bueno, este circuito sí que se parece a uno de Fórmula 1. Esa forma de ahí se parece mucho a Hockenheim. La primera parte, el primer sector del circuito es muy parecido a Hockenheim. Y bueno, el resto del circuito pues es un poco más sencillote. Recuerda también algunas zonas de circuitos urbanos como Singapur. Y también mucho al circuito de las Américas, ya que es un circuito pues bastante corto. Pero sobre todo me recuerda mucho a la versión corta del circuito de Paul Ricard, la que se estuvo haciendo en los años 80 en el circuito de Paul Ricard, que era una versión más corta del circuito, no la que hay actualmente. Pues este podría ser otra opción. Aquí también las motos han participado y siguen participando. Es un circuito bueno, pues que alberga algunas carreras, está muy bien situado ahí en mitad del desierto, como podéis ver en la imagen, así que no se molesta a nada ni a nadie. Y el clima, pues bueno, el clima es bueno, pues clima de España, del interior de España. No es como el clima de Cataluña, que al ser mediterráneo es un poco más inestable. Ahí sí que puede haber un día, te puede caer una tormenta, incluso de temporada te puede nevar. Aquí no, bueno, aquí podría nevar también, pero es más difícil. Este es un clima más seco, ¿vale? Y podría ser una opción para hacer un gran premio. Y un gran premio que en temperaturas, si esto se hiciera en verano o en primavera, se pueden alcanzar altas temperaturas y puede venir muy bien para el tema de neumático o gestión de neumático y todo esto. Podría haber carreras interesantes en este tipo de circuito. Y luego, otra opción sería el circuito de Jerez. Y aquí me voy a basar tanto en el circuito de Jerez como en los sustitutos de Gran Premio de España. Os debo decir que me voy a basar en una novela del año 2012 escrita por un autor español, del cual tengo un montón de vídeos en el canal que podéis ir a verlos si os interesa, que el tío predijo ya en el 2012 la incorporación de dos grandes premios o dos circuitos que aparecerían en el calendario de la Fórmula 1. La novela va sobre carreras de coches del futuro y pues el tío metió un montón de circuitos de Europa y de América que algunos de ellos ya estuvieron en Fórmula 1 antes, pero que ahora no. Por ejemplo, el caso de Jerez. La Fórmula 1 aquí ha corrido en el año 97 y 99 como Gran Premio de Europa y también anteriormente desde el año
1985 hasta 1990, el Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebraba en este circuito. Obviamente el circuito también tiene algunas variaciones de trazado. Ahí podéis ver la curva Alex Cribillet, que es la curva número 11, la Chicane Senna. O sea, podría ser curva o podría ser la Chicane Senna. Se puede adaptar un poco el circuito según a las circunstancias, pues, de las carreras. Aquí corre MotoGP como Gran Premio de España de MotoGP, así que es un circuito que está muy preparado para poder albergar un Gran Premio. ¿Y por qué os decía esto de la novela? Pues porque este tío dijo que el Gran Premio de Europa de su novela, porque hablaba sobre la competición que él inventó, se hacía aquí, en este circuito. Y es que él habló ya del circuito A1 Ring actual, de Red Bull Ring, el Gran Premio de Austria, y de Paul Ricard, de Francia. Y hemos visto que a lo largo de estos años estos circuitos han ido entrando en Fórmula 1. Y hablaba de más, que los veremos a continuación, pero sobre todo de Jerez. Y sabiendo que este tío de momento lleva 2 aciertos, pues es muy posible que el circuito de Jerez acabe regresando al calendario de Fórmula 1 en algún futuro. Vamos a pasar ahora ya a una opción que es un poco extraña, que es la de los circuitos urbanos en España. Los grandes premios de España anteriormente se celebraban en circuitos urbanos, como el caso de Pedralbes en los años 50 y de Montjuïc, que se alternaba con el Jarama en los años 70. Eran circuitos urbanos en la ciudad de Barcelona. En los años 2010, 2011, 2012, en la ciudad de Valencia se hizo un circuito urbano, pues a lo Montecarlo, a lo Singapur, en la zona del puerto de la ciudad. El problema es que el circuito de Valencia, bueno, ¿cómo os lo explico para que suene bien? Parece ser que había casos de corruptelas entre los gobiernos y los organizadores, algo así. Y hubo un tema de corrupción muy importante y esto no volverá a suceder. Este circuito no va a aparecer nunca más en Fórmula 1. Pero la idea es buena. La idea es buena. Podría haber circuitos urbanos en otras ciudades de España. Como por ejemplo, pues en Madrid, Sevilla, Barcelona no. ¿Y por qué Barcelona no? Porque Barcelona ya tiene el circuito de Cataluña y para hacer un gran premio en medio de la ciudad, teniendo el circuito bastante cerca, está a unos 45 kilómetros de Barcelona, no está tan lejos tampoco, teniendo ahí el circuito de Cataluña, pues no van a hacer un gran premio urbano en Barcelona. Pero en Madrid podría, bueno, Madrid tiene el Jarama, pero claro, el Jarama no se sabe muy bien si podría estar preparado para hacer Fórmula 1. Pero Madrid sería una opción además muy buena para un gran premio urbano en España. Otra opción sería Málaga, Sevilla, Bilbao, pues ciudades de este estilo, así que son bastante importantes y que son también muy bonitas, ¿no? de ver. Y yo creo que ahí podría haber algún tipo de circuito, ¿vale? En alguna ciudad. Podría ser una opción que no se ha barajado, mantener el Gran Premio de España, circuito urbano de vete a saber qué ciudad. ¿Cuál os gustaría a vosotros que fuera la ciudad que albergara un Gran Premio urbano de Fórmula 1 en España? Ponedlo en los comentarios. Y ahora vamos a pasar a la opción 2. La salida del Gran Premio de España. Pues mira, dicen que no hay acuerdo y el Gran Premio se va al carajo. Bueno, ¿qué puede pasar aquí? Pues deberían venir otros grandes premios, posiblemente europeos, para sustituir el Gran Premio de España y tener una carrera más en Europa. O sea, la misma cantidad de carreras en Europa. Una opción podría ser el circuito de Estoril. Y fijaos, el trazado es muy parecido al circuito de Cataluña. Es que es casi lo mismo, o sea, la misma configuración de aerodinámica que utilizas en Cataluña podrías utilizarla en Estoril. El clima similar, pero un poco, Estoril está en el Atlántico, es un poco más frío el clima, aún así, y más húmedo, pero también está en la península ibérica y aquí pues el clima es bastante estable, sobre todo en estas fechas, sobre todo en primavera y en verano, ¿vale? Es bastante estable y hace bastante calor. El circuito de Estoril, aquí hubo Gran Premio de Fórmula 1 también, junto con Jerez, pues más o menos durante la misma época, desde 1980 y tanto hasta 1990, hubo Gran Premio de Fórmula 1 aquí. Y bueno, es un circuito que está muy cerca de Lisboa, muy cerca de la playa,
y podría ser un sustituto del Gran Premio de España. Además es un circuito muy preparado. MotoGP también corre aquí, o alguna vez ha corrido aquí, que a mí me suena mucho, y es un circuito, pues eso, muy preparado para la Fórmula 1, que yo creo que puede ser una opción para un regreso. Y también el autor español A.J. Cerrillo, que escribió la novela que os he mencionado antes, Year 1000, el que acertó el Gran Premio de Austria y el de Francia, que también os dije que también hablaba de Jerez, hablaba de Estoril también, Gran Premio de Portugal. Otra cosa de la que hablaba es Gran Premio de Holanda, en este caso el circuito de Assen, es conocido por MotoGP, por aquí en Assen. Un circuito recuerda mucho también al circuito de Porticas, pero la versión corta del circuito. Y esto se está barajando. El Gran Premio de Holanda parece ser que va a entrar sí o sí. Lo que no se sabe si entrará, aunque se mantenga el Gran Premio de España, podría ser una incorporación extra, o podría ser el principal sustituto del Gran Premio de España. Lo que no se sabe es si el Gran Premio de Holanda sería en Assen o sería en otro circuito que ya albergó Fórmula 1 en Holanda, el circuito de Zandvoort. Y como os he mencionado antes, el mismo autor también hablaba de Zandvoort, así que yo creo que también podría aparecer Zandvoort posiblemente en Fórmula 1 y ya habría acertado 3. Y es muy posible porque la Fórmula 1 ya hizo carrera aquí, como podéis ver es un circuito muy extraño, recuerda un poco al Jarama, recuerda un poco a Motorland, se parece un poco al de Austria pero con menos rectas, y es un circuito pues como podéis ver con mucha curva, apenas hay 2 rectas, en la curva 11 a la 12 y la curva de meta, la recta de meta prácticamente, lo demás son subidas así en curva, y es un circuito muy cerca de la playa, en Holanda, en la ciudad de Zandvoort, y yo creo que puede ser muy buena idea traer este Gran Premio. De hecho os digo, creo que el Gran Premio de Holanda aparecerá. No se sabe si Assen o Zandvoort, están negociando los dos, aunque tiene más papeletas Zandvoort, y no sé si podría ser incorporación añadida o sustituto del Gran Premio de España si España no llega a un acuerdo, que todavía queda mucho, queda medio año para saber esto, ¿vale? Otra opción que podría ser es el Gran Premio de San Marino o Gran Premio de Europa en el circuito de Imola. Bueno, pues el circuito de Imola, el circuito de Enzo e Dino Ferrari en la ciudad de Imola, Italia, es un circuito que ya albergó Fórmula 1 y no está escaso de polémica. Aquí, en el Gran Premio de 1994, Gran Premio de San Marino, se estrelló Ayrton Senna, que perdió la vida en el accidente. Un día antes también el piloto Roland Ratzenberger en la clasificación se estrelló y perdió la vida justo en el momento de estrellar el coche. Y en los entrenamientos libres del mismo año, por si esto no fuera poco, Rubens Barrichello sufrió también un accidente bastante grave, aunque se pudo recuperar fácilmente. Esto implicó que el circuito tuviese varias variaciones del trazado, por ejemplo la variante Tamburero, la curva 2, 3 y 4, que eso antes era una curva tal cual en la época de Senna, luego hicieron esta especie de chicane. La variante Alta también es una curva que añadieron, la variante de Villeneuve. Bueno, hay curvas bastante interesantes en este circuito, un circuito que, bueno, ya estuvo en Fórmula 1, circuito pues como podéis ver con muy pocas rectas y mucha curva. Y es un circuito que siempre ha estado ahí. Aquí la Fórmula 1 funcionó, estuvo hasta el 2006, cancelaciones de contratos y tal. Y el circuito es seguro. Ahora actualmente es bastante seguro porque ha sufrido un montón de modificaciones. También los coches son más seguros, así que no debería haber problema. El circuito está en Italia, en el norte de Italia, muy cerca de Milán, por ahí, por esa zona. Y bueno, pues puede ser un clima agradable. Normalmente se hacía el Gran Premio de San Marino justo antes o justo después del Gran Premio de España. Tradicionalmente se hacía antes y luego se hacía el Gran Premio de España en las mismas fechas. Así que yo creo que podría ser un sustituto perfecto en el caso de que, aunque no sea como Gran Premio de San Marino, podría ser el Gran Premio de Italia, perfectamente, o Gran Premio de Ciudad del Vaticano, vete tú a saber. Pero es una opción que está ahí y que podría funcionar. Y ahora os voy a hablar sobre la opción 3, mantener el circuito de Cataluña como otro Gran Premio, a pesar
de que también se pueda mantener el Gran Premio de España en otro lado. Esta opción es muy compatible con la opción 1. Imaginaros que el circuito no llega a un acuerdo, pero otro circuito de España pues sí que llega a un acuerdo con la Fórmula 1. Se mantendría el Gran Premio de España en otro lado, que ya hemos mencionado anteriormente, y el circuito de Cataluña pues dicen, mira, como Gran Premio de España no, y aquí ya son problemas políticos que hay ahora mismo en España con esta zona, ¿vale? Que podría hacer que esto fuera una opción bastante viable. Y es mantener el circuito de Cataluña, pero como otro Gran Premio. Por ejemplo, como Gran Premio de Europa, que podría ser la primera opción, obviamente. Gran Premio de Europa en el circuito de Cataluña. Esto es muy viable. Esto, de hecho, yo creo que podría llegar a pasar. Se estuvo hablando también hace algún tiempo de una opción así similar, ya que la tensión entre esta zona y España es cada vez va peor. Y es muy posible que al final pues acabe siendo esto o simplemente Gran Premio de... No creo que se haga Gran Premio de Cataluña, aunque es lo que ellos quieren, pero no creo que se llegue a eso. Pero sí que podría ser Gran Premio de Europa en el circuito de Cataluña, esto sí que podría ser posible. Y otra opción que ya se habló y hubo rumores fue Gran Premio de Andorra en el circuito de Cataluña. Y aquí ya participaría el Principado de Andorra como organizador del Gran Premio, y obviamente el circuito simplemente ofrecería la instalación. Más o menos lo mismo que hacía Imola. Recordar que San Marino es un lugar más pequeño que el circuito. Entonces, claro, San Marino tenía que buscar otro lugar para hacer el Gran Premio. Obviamente en Italia, ya que es el país que San Marino está rodeado de Italia. Y bueno, pues encontraron este circuito y San Marino pagó durante muchos años muchos gastos del Gran Premio de San Marino en el circuito de Imola, a pesar de que tú para ver el Gran Premio de San Marino tenías que irte prácticamente a Milán, ¿vale? Pues aquí sería lo mismo. Andorra está a unas 3 horas y media en coche de Barcelona aproximadamente. Y bueno, se estuvo hablando de esto hace bastante tiempo, había mucho rumor sobre este tema y podría ser una opción en un futuro, que el Gran Premio de España como tal, finalmente, o al menos el circuito de Cataluña, no funcione y venga algún tiempo después a Andorra y diga, pues mira, voy a hacer el Gran Premio de Andorra y lo voy a hacer en este circuito. Y además está muy cerca de Andorra, así que el visitante que viniera a ver el Gran Premio de Andorra pues podría coger después del Gran Premio o 2 días antes de que empiece, irse a visitar Andorra, que está bastante cerca. Yo he estado en Andorra y es un lugar bastante bonito y bastante interesante. Así que podría ser una opción a tener en cuenta, de la que se estuvo hablando hace tiempo y prácticamente se estuvo silenciando también, ya que era un rumor, ahí sonaba algo, pero ahora es posible. Ahora sí que yo lo veo más claro y podría ser que en un futuro tengamos Gran Premio de España en algún lado, el circuito de Cataluña siguiera estando en Fórmula 1, pero como otro Gran Premio. Y teniendo en cuenta las tensiones que hay con Cataluña y España, es muy posible que esto suceda. Así que aquí lo tenemos, circuito de Cataluña como otro Gran Premio. ¿Qué opción creéis vosotros que va a suceder? ¿Qué opción os gusta más? Y decidme en comentarios también si os interesa alguna de estas opciones o qué pensáis de todo esto. Así que ya sabéis, como siempre, un saludo muy grande, colegas. Nos vemos en el próximo Gran Premio. No olvidéis suscribiros al canal para más vídeos sobre este contenido, vídeos sobre Fórmula 1. Y muchas gracias a todos por aguantarme como siempre en cada vídeo. Así que nos vemos, hasta pronto, adiós.